surgieron diversas publicaciones. Fue profesor de la Facultad de Filosofía y Letras de la UNAM en el periodo de 1995 al 2000, con las asignaturas Filosofía en México e Historia de las Ideas Filosóficas en América Latina en el siglo XIX. Ha sido académico de la Universidad Anáhuac por 24 años. En este periodo ha ocupado diversos cargos de gestión universitaria. Es compilador del libro Textos para el Diálogo Judeocristiano y en el año 2018 publicó un ensayo titulado Para entender la ética bajo el sello Nostra Ediciones. Actualmente cursa el doctorado en filosofía en la Universidad Anáhuac, México. Bienvenido, maestro Carlos. Muchas gracias, doctora Guzmán. Gracias por la presentación. Y pues arranco con esta primera ponencia de esta mesa que me honro en compartir con la doctora Guzmán, con la doctora Marieli de los Ríos. De verdad es un placer estar con ustedes. El título de la ponencia que voy a presentar ante ustedes es El lugar de la ética en el personalismo, aproximaciones. Pero primero quiero hacer un comentario, digamos, quizás más personal. Con todo mi cariño dedico esta ponencia a mi querida mentora, quien me formó en la filosofía y me convenció de la necesidad de pensar de manera seria y rigurosa, la doctora María del Carmen Rovira Gaspar. Ella me enseñó que se puede hacer filosofía en lengua española, como a su vez se lo transmitió su gran maestro José Gauss. Sea esta herencia un acicate a nuestro pensar latinoamericano y en lengua española. Que nuestra vida honre su memoria. Descanse en paz. Y pues después de hacer esta pequeña dedicatoria que de verdad de todo corazón ofrezco para mi querida maestra, entro propiamente al tema de la ponencia. En la presente ponencia quiero abordar la siguiente pregunta. ¿Cuál es el lugar de la ética en el personalismo? La filosofía personalista se precia en este momento de una historia cada vez más larga. No solo se han multiplicado las obras de corte personalista, sino que además se ha generado un dinamismo internacional centrado en la Asociación Española de Personalismo y también en la Asociación Iberoamericana de Personalismo. Las mesas sobre pensamiento personalista que se han organizado en el marco de este 20º Congreso Internacional de Filosofía son una muestra más de este impacto y del cultivo de la filosofía personalista también en nuestro país. Ahora bien, ¿cuál es el lugar de la ética en el personalismo? ¿Existe una ética personalista? ¿Se trata de un proyecto todavía por desarrollar? ¿Es la ética una disciplina fundamental o una secundaria en el contexto del personalismo? En las breves líneas que siguen, intentaré ofrecer elementos sobre el lugar de la ética en el personalismo y algunas reflexiones en torno a la posibilidad de constitución de una ética personalista. Quiero comenzar entonces este análisis hablando de Karol Wojtyła y titulo esta parte de la presentación Karol Wojtyła, una ética personalista. Desde su ingreso a la Universidad Católica de Lublin en el año 1954, Karol Wojtyła fue fundador y promotor de lo que después se ha dado en llamar la Escuela de Lublin, también denominada Escuela Ética de Lublin-Cracovia. En efecto, el grupo de filósofos que se reunieron en torno a este proyecto tenían una indudable inquietud de carácter ético. Afortunadamente, contamos todavía con las notas de algunos de estos cursos. Es el caso del curso de 1954-55 sobre el acto y la vivencia moral, el de 1955-56 en torno a el bien y el valor, y finalmente el de 1956-57 acerca de la cuestión de la norma y la felicidad. En efecto, Wojtyła ocupó desde entonces la cátedra de ética y continuó en ella hasta su elección para el pontificado de 1978. Luego de una larga reflexión, en el año de 1969, Wojtyła publica su obra Persona y Acción. En el contexto del personalismo, es una obra fundamental de obligada referencia. Persona y Acción ha sido interpretada, diría, como una antropología sin más. El propio Juan Manuel Burgos,
en la presentación de esta obra en su edición en español por Editorial Palabra, señala que Wojtyła, cito, decidió dejar provisionalmente de lado los problemas éticos para centrarse exclusivamente en los antropológicos. Con ellos había materia de reflexión suficiente. Este es el sentido de la aclaración metodológica inicial en la que afirma que va a poner la ética entre paréntesis o que va a sacar factor común de la ética. No es posible analizar todo al mismo tiempo y Wojtyła entiende que ahora es el momento de la antropología. Cuando esta plataforma esté construida, llegará el momento de la ética. Termina la cita. ¿Realmente Wojtyła está desarrollando primero una antropología para solo después llegar a la ética? La interpretación que hace Burgos de la mencionada aclaración metodológica de Wojtyła ¿es correcta? Esta aclaración metodológica aparece en la introducción de Persona y Acción y reza del siguiente modo. Cito. Se ha indicado anteriormente que la ética presupone a la persona fundamentalmente a causa de la acción, que posee directamente valor moral. En el presente trabajo pretendemos avanzar en cambio en sentido contrario. Las acciones son un momento privilegiado para ver la persona y por tanto para conocerla experimentalmente. Constituyen algo así como el punto de partida más adecuado para comprender su naturaleza dinámica y la moralidad en cuanto a propiedad intrínseca de las acciones nos conduce a eso mismo de manera aún más específica. En este lugar no nos interesan los valores morales en sí mismos, lo que propiamente le corresponde tratar a la ética, sino que nos interesa más bien el hecho mismo de su constitución en acciones, su dinámico fieri. Termina la cita de Wojtyła en la introducción a Persona y Acción. ¿En qué consiste, pues, esta aclaración metodológica, como la llamó Burgos, que Wojtyła nos ofrece? Ciertamente señala que en su investigación, dice Wojtyła, no tiene interés por los valores morales en sí mismos, sino más bien el hecho mismo de su constitución en acciones. Como podemos ver, no está excluyendo el estudio de los valores morales, es decir, la consideración ética, sino bajo la perspectiva de aquellos valores en cuanto constituidos en acciones. Dicho de una manera breve, Persona y Acción conforma un primer momento de un estudio fenomenológico de la ética, desde el elemento fundante de toda ética posible, esto es, que la persona actúa. Esos actos, como lo señala Wojtyła, poseen directamente valor moral, sí que lo poseen. Ahora bien, lo que hará Wojtyła en Persona y Acción es estudiar fenomenológicamente la acción como elemento constitutivo necesario de la ética y su relación con la persona. Sin embargo, y esta es la tesis que quiero defender, su interés es fundamentalmente ético. El hecho de que ponga entre paréntesis en este momento el juicio moral no significa que esté planteando solo una antropología, sino que está elaborando los prolegómenos de una antropología y de una ética fenomenológica y personalista. El propio Wojtyła reconoce esto unas líneas más abajo en la misma introducción, en un subtítulo, el cual reza, cito, la conjunción de la experiencia del hombre con la experiencia de la moralidad se encuentra en la base de la antropología y de la ética. Termina la cita. Ciertamente, al poner entre paréntesis la valoración moral, Wojtyła desarrollará una teoría de la persona y la acción, pero su objetivo último es entender más adelante el papel de los valores morales en este entorno y por tanto fundar sólidamente, como hemos dicho, una antropología y una ética desde una perspectiva fenomenológica y personalista. De este modo, no nos sorprende que inmediatamente después afirme nuestro autor, cito, así que este estudio no será un trabajo en el campo de la ética, ni da por supuesta a la persona ni la implica, sino que al contrario, pretende explicar esa realidad que es la persona con tanto detalle como sea posible. La fuente de la que extraeremos el conocimiento sobre ella será la acción y de modo muy particular será también una fuente la moralidad en su aspecto dinámico, o sea, existencial.
Termina la cita. Lo que quiero dejar establecido en este punto es que a pesar de que, como lo ha manifestado Burgos en su lectura de Wojtyła, se suele pensar que Persona y Acción es una obra fundamentalmente antropológica, en realidad es un momento del análisis fenomenológico de Wojtyła en busca de la naturaleza de la moralidad. Por tanto, no puede ser leída meramente como una antropología, sino en el señalamiento de su propio autor, constituye una exploración fenomenológica previa a la antropología y a la ética, pero siempre está ahí la ética, ¿lo ven? Ahora bien, estoy convencido de que precisamente por este carácter fundamental y fundante, la obra de Wojtyła se encuentra orientada a futuros desarrollos en el terreno de la ética, con preferencia a la antropología. En una palabra, el personalismo de Wojtyła tiene una orientación fundamentalmente ética. La ética es central para el personalismo de Wojtyła. Y esta es una primera respuesta que alcanzamos en nuestro análisis. Para este autor, para Karol Wojtyła, la ética es verdaderamente central al personalismo y su personalismo adquiere, digamos, carácter en términos de un estudio de orden ético. La segunda parte de esta presentación la he titulado Juan Manuel Burgos. ¿Por qué Juan Manuel Burgos diría que lo que se propone Wojtyła es desarrollar una antropología antes que una ética? Me parece que la respuesta se encuentra en el propio modo como Burgos piensa su filosofía personalista. Hagamos una breve revisión del lugar de la ética en el pensamiento de Burgos. Parto de los 2 artículos sobre el personalismo ontológico moderno de nuestro autor del año 2015. El primero con el subtítulo de Arquitectónica y el segundo con el de Claves antropológicas. En primer lugar, Burgos afirma que el personalismo, cito, se concibe como una escuela particular de filosofía, similar en cuanto a escuela a muchas otras, el aristotelismo, el tomismo, el kantismo, el empirismo. Termina la cita. Dicho de otra manera, el personalismo para Burgos es una corriente filosófica, Ahora bien, ¿qué es lo que la caracteriza a esta corriente filosófica? Nos dice Burgos que, cito, uno de los rasgos fundamentales que caracterizan al personalismo ontológico moderno es la centralidad de la persona en su arquitectura conceptual. Esto significa que el concepto de persona es la clave o quicio de la antropología y de la ética, o en otros términos, que es una antropología pensada desde la persona. Termina la cita. A pesar de haber mencionado a la ética, nuestro autor termina señalando que es una, repito, antropología pensada desde la persona. ¿Es relevante este énfasis en la antropología en el marco del pensamiento personalista de Burgos? ¿O fue solo un momentáneo olvido de la ética que acababa de mencionar? Para aclarar este aspecto, el propio autor nos señala que el personalismo ontológico moderno busca principalmente el desarrollo, cito, el desarrollo de una antropología integral y adecuada a través de categorías personalistas derivadas de la experiencia. Termina la cita. Y en el contexto de una discusión sobre una posible, fíjense bien, sobre una posible metafísica personalista, señala que, cito, el diseño de categorías metafísicas capaces de aplicarse a toda la realidad sin interferir negativamente con la comprensión de la persona, en el caso de que efectivamente fuera posible, se presenta como un objetivo claramente secundario. Termina la cita. Es decir, a pesar de que el personalismo se caracteriza en primera instancia como una corriente filosófica equiparable a cualquiera otra en la historia de la filosofía, se subordina en el pensamiento de Burgos como secundario el desarrollo de una metafísica, por ejemplo. En este orden de ideas, ¿en dónde se ubica la ética en el contexto del personalismo de Burgos? Existe una declaración de nuestro autor en torno a este tema, al señalar que en los 2 textos de presentación del personalismo ontológico moderno que hemos abordado en este lugar, cito, no se ha pretendido, sin embargo, una exposición exhaustiva, pues podrían tratarse otros temas como la temporalidad o la conexión del personalismo ontológico moderno con otras áreas filosóficas cercanas como la bioética o la psicología. Termina la cita. Considero que esta última declaración debe movernos a realizar un análisis necesario. ¿Es la bioética un área filosófica cercana al personalismo
como lo dice Burgos, o se trata de un tema que podría y debería ser abordado en el marco del personalismo. Lo mismo preguntaría acerca de la ética. ¿La ética es un área filosófica cercana al personalismo o es una temática filosófica que la filosofía personalista podría y debería desarrollar desde su propio planteamiento? Considero que la respuesta correcta es esto último, o sea, el personalismo tiene que desarrollar una ética y no se puede considerar como un área filosófica cercana o como un objetivo secundario. Paso a la siguiente parte de esta presentación que he titulado Ética y Personalismo. En efecto, el personalismo no puede renunciar a desarrollar una ética y como corriente filosófica a considerar seriamente el futuro desarrollo de otras áreas filosóficas imprescindibles. Creo que la ética es verdaderamente una aportación no solo posible y valiosa, sino necesaria para el momento actual. El predominio de la cultura de la muerte, los conflictos regionales, nacionales e internacionales, los dilemas en torno a la atención a enfermedades crónicas con recursos escasos y un larguísimo etcétera, nos muestra no solo la necesidad filosófica, sino social de una ética de carácter personalista. Una de las referencias fundamentales del personalismo, Emmanuel Mounier, escribió en su célebre obra titulada precisamente El personalismo, en el marco del capítulo 6, las derivaciones teóricas necesarias que fue capaz de visualizar, además de algunas indicaciones sobre la trascendencia y la felicidad humana. Por ejemplo, menciona sin duda ninguna un esbozo de una teoría personalista del conocimiento. Esto es interesante, ¿no? Mounier dice que el personalismo debiera de desarrollar una teoría personalista del conocimiento. Debo decir que Juan Manuel Burgos ha avanzado decididamente en esta dirección en años recientes y nos congratulamos por ello. Este proyecto que Mounier indica en pocos párrafos ahora abarca cientos de páginas dignas de ser estudiadas y profundizadas en los próximos años. Del mismo modo, volviendo a Mounier, Mounier se refiere a, cito, los valores morales, líneas de una ética personalista. Termina la cita. A pesar de que esta sección está compuesta solo por 4 párrafos, la realidad es que si bien resulta insuficiente, el llamado es, sin embargo, elocuente. Mounier aspira al desarrollo de una ética personalista. Señala diversos temas que habría que abordar al respecto: la libertad, el valor, el conocimiento objetivo de lo bueno y de lo malo, la conversión, la ley, el legalismo y el camino hacia la constitución de cada uno como persona moral. Destaca también la tensión que existe entre la ética de la ley y la ética del amor. Sin entrar en demasiados detalles, valga simplemente señalar que en todo caso, Mounier aspira a una filosofía personalista en la que la ética, junto con la epistemología y, por cierto, la estética y otras disciplinas filosóficas, conozcan su lugar propio. Y paso entonces a las conclusiones de esta comunicación. En las páginas que preceden, hemos abordado el lugar de la ética en el pensamiento personalista de Karol Wojtyła, de Juan Manuel Burgos y de Emmanuel Mounier. Si bien para el primero es un proyecto en proceso y su análisis fenomenológico sobre la persona y la acción apuntan a un interés primariamente ético, la realidad es que este proyecto no pudo ser concluido adecuadamente por diversas vicisitudes conocidas por todos. En el caso de Burgos, existe una insistencia en la centralidad de la antropología. Las menciones a la ética son tangenciales. Si bien recientemente ha desarrollado una epistemología de corte personalista, no existe hasta el momento el planteamiento de una ética en el marco de su personalismo particular. En cuanto a Mounier, hemos visto cómo este personalista del siglo pasado visualizó con claridad la necesidad de desarrollar una ética personalista como proyecto futuro. Estoy de acuerdo en que el personalismo no es solo una antropología entre otras. Al contrario, es una corriente filosófica en plena forma. Por este mismo motivo es necesario explorar todas las implicaciones del personalismo con sus alcances, aportaciones y límites en los más diversos ámbitos filosóficos: la filosofía de la educación, la filosofía política,
la estética y, como he desarrollado en este texto, la ética, entre muchos otros. En definitiva, la ética ha estado presente implícita y explícitamente en la filosofía personalista. Ciertamente, el personalismo ha dedicado gran parte de sus energías hasta la fecha en el desarrollo de una antropología completa y consistente. Sin embargo, estoy convencido de que no se debe abandonar el desarrollo de otras áreas filosóficas, especialmente de la ética. Baste mencionar la relevancia de la misma en el ámbito personal y también en el público, en la gestión gubernamental o en el contexto biomédico, por solo mencionar algunos de ellos. En todo caso, la ética personalista es una tarea pendiente y a la vez una aportación obligada para una filosofía que parte de la persona y que quiere dignificarla en todos los ámbitos de su existencia. Muchas gracias. Le damos las gracias al maestro Carlos Lepe por exponernos y acercarnos a este tema del papel de la ética en el personalismo en estos tres grandes filósofos, Wojtyla, Juan Manuel Burgos y Munier. Que espléndidamente nos ha acercado, se han encontrado y han abierto la perspectiva del diálogo en estos tres filósofos. Muchas gracias, maestro Lepe. Ahora me permito presentar a la doctora Marieli de los Ríos. Ella es maestra en bioética por la Universidad Anáhuac, México Norte. Es licenciada en filosofía por la Universidad Iberoamericana, técnico en atención médica prehospitalaria por SUMA AC, Scholar Research de la Cátedra UNESCO en Bioética y Derechos Humanos, miembro de la American Society for Bioethics and Humanities, miembro del Colegio de Profesionistas Posgraduados en Bioética en México, miembro de la Academia Nacional Mexicana de Bioética, miembro y secretaria general de la Academia Mexicana para el Diálogo Ciencia y Fe. Ha impartido clases en niveles licenciatura y posgrado en la Universidad Anáhuac, en la Universidad Iberoamericana, en la Universidad Panamericana y en el Instituto Superior de Estudios para la Familia. Ha participado en distintos congresos nacionales e internacionales de filosofía y de bioética. Ha organizado distintos foros académicos en distintas universidades nacionales. Cuenta con publicaciones en revistas académicas y de divulgación, tanto nacionales como internacionales. Es columnista invitado del periódico Reforma y otros medios impresos y digitales. Actualmente es profesora investigadora, coordinadora de investigación, coordinadora de la revista Medicina y Ética de la Facultad de Bioética de la Universidad Anáhuac. Muchas gracias, doctora de los Ríos. Adelante. Muchas gracias, muy buenas tardes a todos ustedes. En primer lugar, agradezco la moderación de esta mesa, a la doctora María Eugenia Guzmán, por todos los preparativos y la logística que conlleva. Y en segundo lugar, pues la verdad es que me ha sido muy, muy grato escuchar al maestro Carlos Lepe y concretamente conectando con un área que es un área que yo domino, pero que casualmente no es la que voy a presentar el día de hoy, que es la bioética. Bueno, hay algo por ahí que conectaré con la bioética, pero la verdad agradezco mucho su ponencia, maestro Carlos Lepe. Bien, voy a compartir con ustedes, voy a ir intercalando un poco de lectura con algunas láminas que quisiera mostrarles. Y ya para el final, pues simplemente atenernos a ciertos datos duros. La ponencia que yo quiero compartir con ustedes el día de hoy se titula Las deudas sociales del COVID y lo que voy a seguir o la agenda que voy a tratar de mantener a lo largo de mi exposición es, en primer lugar, voy a dar un poco el contexto del COVID, de este año y medio de pandemia que hemos estado viviendo. Muy brevemente, en un segundo momento abordaré la cuestión sobre la condición humana vulnerable y hablaré sobre los 2 y a veces hasta 3 tipos de vulnerabilidad que podemos sufrir los seres humanos, para conectarlo en un tercer momento con la noción de deuda social y posteriormente ya abordar muy concretamente las deudas sociales del COVID en estos temas que ustedes pueden ver ahí y finalmente emitiré algunas conclusiones con algunas propuestas de acción que considero que pueden ayudarnos para enfrentar esta vida post pandemia, si es que podemos
acuñar ese término. Yo en lo personal todavía tengo mis dudas al respecto, pero bueno, en esta vida recuperada que estamos teniendo en estos meses. Bien. Desde diciembre del 2019 a la fecha, hemos sido testigos de una emergencia sanitaria de grandes dimensiones y de consecuencias catastróficas que no solamente han cobrado la vida de más de 4 millones de personas en el mundo y han dejado un saldo de más de 230 millones de casos de personas enfermas, sino que hoy se siguen enfrentando las secuelas en las esferas económicas, políticas, sociales y culturales. La novedad que representó la irrupción de la pandemia y la enfermedad del SARS-CoV-2 provocó respuestas inusitadas entre individuos y gobiernos, generando a menudo estados de excepción, que propiciaron medidas drásticas como los confinamientos, con devastadores efectos para la economía mundial y con secuelas graves para la psique humana. De esta manera, la pandemia marcó el paso de una concepción de la salud como un bien a una como un asunto de seguridad nacional, que derivó en el cierre de fronteras, la pérdida de empleos, los estallidos de violencia, la radicalización de las desigualdades sociales y de las brechas generacionales, la marginación y la discriminación sistémica, así como la violación reiterada a los derechos humanos en aras de la seguridad, la contención del virus y la supuesta búsqueda del bien común. A más de un año y medio de distancia, conviene revisar y visibilizar algunas de estas consecuencias que trascienden las fronteras de la salud, y conviene hacerlo, puesto que si bien muchas de ellas ya existían antes del coronavirus, la pandemia las agrandó y las agudizó, y hoy representan verdaderas tragedias que seguramente tardarán años en ser subsanadas. Primer apartado, la condición humana vulnerable. Los seres humanos somos seres vulnerables y lo somos en función de nuestra propia limitación corporal, pero también en función de nuestro ser y devenir en otros. Es decir, la primacía de nuestra fragilidad ontológica es lo que nos hace susceptibles de ser dañados, lastimados, heridos. Así, la vulnerabilidad resulta ser una característica intrínseca a nuestra existencia en el mundo. Además, existen otros factores externos que acentúan o incrementan la vulnerabilidad ontológica, condiciones sociales, económicas y culturales que resultan determinantes para atizar los efectos devastadores de la vulnerabilidad. Hablar, pues, de vulnerabilidad es apelar a la esencia misma del ser humano. Es, por ende, y ante cualquier afirmación posterior, una condición antropológica que, como decía Pascal, el hombre, cito, el hombre no solo muere, sino que sabe que muere. Así su vida se convierte en una lucha por su sobrevivencia, pues su existencia es tan breve que puede ser amainada en cualquier momento y bajo cualquier circunstancia. La enfermedad, el dolor, el sufrimiento, la experiencia de la propia contradicción humana y de la vida como proyecto y como proyecto frustrable constituyen elementos amalgamantes de su propia vulnerabilidad. Por ello hay que hablar en un primer momento de la vulnerabilidad antropológica para después abordar la vulnerabilidad social. Para Francisco de la Torre existen 4 columnas de la vulnerabilidad: la fragilidad, la desnudez, la posibilidad de desprecio y la debilidad. La fragilidad hace alusión a la posibilidad de que nuestra vida pueda romperse intempestivamente, como hemos atestiguado por más de un año y medio. Por su parte, la desnudez nos recuerda la alusión a la interpelación del otro propuesta por Lévinas y que exige una respuesta ética. La tercera, la posibilidad de desprecio, apela necesariamente a la autenticidad apuntalada por el advenimiento del otro. Charles Taylor profundiza sobre la autenticidad como virtud para la vida moral, social y política, pues esta no entraña la posibilidad de ocultar o engañar al otro, más bien conduce a su reconocimiento en cuanto otro, invitándole al autorreconocimiento a partir de la acción del reconocimiento. Por último, el cuarto elemento, la debilidad, nos coloca en una situación de caer, de ser vencidos, de fracasar. Esto es lo que Paul Ricoeur ha llamado la habilidad y que se asienta sobre el ideal de infinitud contrastada con la realidad finita que somos. Este anhelo no cumplido es el que le provoca tristeza y frustración al ser humano y por el que se siente profundamente vulnerable. En resumen, la vulnerabilidad antropológica implica, por un lado, la misma condición frágil y mortal con uno mismo, pero a la vez también la relación con los otros, con su entorno, la capacidad para ir ejerciendo su libertad y forjando su identidad. Por su parte, esta vulnerabilidad social proviene del ser esencialmente relacional del ser humano.
De esta manera, hay condiciones o circunstancias que me colocan en un mayor riesgo de quedar afectado por ellas. Y si a esta se le suma la ya de por sí vulnerable condición antropológica, entonces el riesgo es doble y la afectación mayor. El entorno, el ambiente, la situación histórica, el poder adquisitivo de las personas, las leyes del mercado, la cultura y composición geográfica de un lugar, el clima, la disponibilidad y accesibilidad a los recursos y hasta los prejuicios y creencias predominantes constituyen factores que pueden vulnerar a las personas. A esta doble posibilidad de ser herido o lastimado, algunos, como Lidia Feito, le han llamado espacios de vulnerabilidad. Por eso, si sumamos la vulnerabilidad antropológica constitutivamente humana y estas condiciones externas, que hay algunas que dependen de los seres humanos, pero hay otras que no dependen, como los desastres naturales o como las pandemias, las personas podemos llegar a tener no solamente una o dos, sino hasta 3 vulnerabilidades juntas. Esto además se vuelve todavía más doloroso en el momento en que también existen ciertas condiciones internas de vulnerabilidad que representan las posibilidades y las capacidades que las personas tienen o tenían y les fueron negadas para sobreponerse a las condiciones sociales externas provocadas por otros. Entonces tengo grupos que si históricamente han sido marginados y si históricamente han aprendido a callar, a no tener acceso a los recursos, por ejemplo, en materia de impartición de la justicia, pues son grupos que van a sufrir su vulnerabilidad antropológica, las vulnerabilidades sociales, pero que además esta imposibilidad para acceder a los recursos o estos lenguajes aprendidos o costumbres aprendidas y perpetuadas por años fundadas en prejuicios van a limitar su capacidad para sobreponerse y por ende van a tener una triple vulnerabilidad, una vulnerabilidad social externa y una vulnerabilidad social interna. En función de lo anterior, se requiere entonces no solo acciones negativas o restrictivas englobadas en documentos nacionales e internacionales de protección de los derechos humanos, sino acciones afirmativas que socaven los hitos que han quedado pendientes para algunos grupos humanos a nivel de reconocimiento y de protección jurídica. Se necesitan acciones, por ende, que primero reconozcan la triple vulnerabilidad para luego construir mecanismos que aminoren estas decisiones. Con lo anterior, se reconoce que la vulnerabilidad social no es una característica independiente de la persona, sino en gran medida dependiente de ella misma y de los otros y de sus acciones. Por ende, en algunos casos, también reversible. De aquí se deriva el carácter imperativo moral de hacerle frente a la vulnerabilidad y que sea posible hablar de un deber de actuar frente a ella y de responsabilizarnos tanto en lo individual como en lo social. Por ello, la segunda parte tiene que ver con la noción de deuda social. La noción de deuda social es compleja debido a que en ella intervienen muchos actores, es decir, fundamentalmente se trata de un adeudamiento colectivo y que trasciende las meras fronteras de lo económico. Sánchez Rodríguez define la deuda social como, cito, el déficit producido en las condiciones de vida de los pueblos con relación a las que en un modelo de sociedad justa y equitativa podrían tener. Por condiciones de vida nos referimos tanto a aspectos materiales, acceso a bienes y servicios, como intangibles, cultura, libertades, seguridad, etcétera, tanto en forma individual como en forma colectiva y en un nivel adecuado para asegurar lo que en cada momento histórico y cada realidad social pueda definirse como situación de dignidad. Fin de la cita. De esta manera, la deuda social aparece cuando se han negado condiciones que permiten una vida plena, tanto en condiciones materiales como condiciones psicológicas y espirituales, y por ello recae en el desarrollo humano debido, pero ignorado o menoscabado. Por su parte, esta deuda social no corresponde, como ya dijimos, a un único actor, sino que en ella contribuyen una serie de actores que le dieron origen, la hicieron crecer y la desbordaron en algún momento de la historia. El Estado como principal garante de derechos, pero también la sociedad civil, la comunidad académica y científica, la comunidad internacional en su diario hacer, pueden reforzar conductas y patrones que van en detrimento de la generación de condiciones y de oportunidades para que una persona pueda vivir una vida plenamente digna. Ahora bien, dado que la deuda social no puede ser entendida únicamente como una deuda económica, tampoco la subsanan mecanismos de inversión financiera, ni dádivas o programas de apoyo sociales. El problema es más de fondo y requiere a menudo recuperar espacios, sanar vicios, despertar nuevas miradas, desestigmatizar y romper prejuicios. En resumen, procesos sociales de concientización y de reconciliación
que desafortunadamente pueden llevar años. Es necesario hacer notar que si bien la responsabilidad social apela a esta conciencia social en lo colectivo, no deja de lado la conciencia individual, de tal manera que generar condiciones para el desarrollo óptimo de los pueblos pasa necesariamente y primero por la generación de condiciones de vida individuales que permitan el despliegue de lo que Marta Nussbaum ha llamado capacidades, bajo la premisa de que el desarrollo del individuo propicia el desarrollo de la comunidad. Aquí, entonces, lo importante es que como seres humanos tenemos muchas capacidades en distintos ámbitos y que estas capacidades generan oportunidades para actuar y no meramente recursos que pueden llegar a terminar en algún momento de la vida. En palabras de la misma Marta Nussbaum, cito, los recursos son un índice inadecuado de bienestar, puesto que los seres humanos poseen diversas necesidades de recursos y también diversas capacidades de convertir los recursos en funcionamientos. Fin de la cita. No son recursos, no son funcionamientos, son capacidades para adueñarse de oportunidades que permitan mejorar los niveles de vida en lo individual y posteriormente en lo colectivo. Así, estas capacidades son mínimos que fortalecen máximos, es decir, cumplen, por un lado, con aquellas condiciones deseables para todos los seres humanos, independientemente de su cultura, religión, sociedad, país y legislación, y por otro lado, fomentan el pluralismo suficiente como para apropiarse de forma individual, repercutiendo en lo colectivo. Bien, ahora con respecto a las deudas sociales del COVID, que es propiamente el tema central de la charla, voy a dejar de lado aquí el texto y me voy a concentrar en la presentación. Como ustedes saben, este congreso estaba pensado para el año pasado, así que trae datos primeramente del año pasado, del 2020, y algunos otros más novedosos conforme han ido saliendo los documentos que arrojan estas cifras y estos datos, aunque desafortunadamente no están disponibles en todos los rubros que voy a presentar. Entonces, por ejemplo, voy a abordar primero este documento que sacó la CEPAL el año pasado, el desafío social en tiempos del COVID, ya empezó a tratar de dilucidar cuáles iban a ser algunas de las consecuencias de la pandemia, y algunos de los datos es que, por ejemplo, iba a haber un 4.4% de personas más en situación de pobreza, lo que equivaldría a 28.7 millones de personas, acumulando con ello 214.7 millones de personas en América Latina en situación de pobreza, siendo los países más afectados México, Nicaragua y Ecuador. Que la pobreza se iba a concentrar más en las áreas urbanas, esto también lo dijo la CEPAL, lo pronosticó la CEPAL y de hecho así sucedió, se iba a concentrar más en las áreas urbanas por los flujos laborales, las aglutinaciones de personas, etcétera, y también aquí iban a suceder la mayor concentración de los casos de contagio, y de hecho también así sucedió en todo lo que fue de 2020 y lo que llevamos del 2021. Y no se equivocó, este es el dato de la Coneval que acaba de sacar hace un par de meses de los índices de la pobreza, cómo crecieron los índices de la pobreza del 2018 al 2020. Y solamente, bueno, ahí tienen ustedes la imagen, solamente me detengo en unos datos concretos. El porcentaje de la pobreza en situación el porcentaje de la población en situación de pobreza a nivel nacional aumentó de 4.1 a 43.9. Esto representa un aumento de 2 puntos porcentuales, lo que significa a su vez un aumento de la población en situación de pobreza de 51.9 a 55.7 millones de personas durante este periodo. Es decir, un aumento de 3.8 millones de personas en situación de pobreza. La pobreza extrema aumentó de 7 a 8.5 entre 2018 y 2020, lo que representa un 1.5 puntos de aumento. Y son cifras verdaderamente pues escalofriantes. Ahí está, el documento está disponible, las estadísticas están disponibles, ustedes pueden profundizar más en ellas. Simplemente ahí quiero resaltar que dentro de las carencias sociales pues fue la que mayor porcentajes se elevó, la que mayor puntos se elevó fue de 2018 a 2020, pues fueron los accesos a los servicios de salud. Y esto generó rezago en otras áreas que vamos a ver un poquito más adelante. Con respecto al desempleo, igualmente el Coneval en este mismo documento menciona que el desempleo aumentó del 3.3 al 5.3 la tasa de desempleo en el 2020,
y evidentemente hubo muchas pérdidas de prestaciones laborales con esta caída, con este incremento en la tasa de desempleo, como los seguros de gastos médicos, dejando a las personas en una total indefensión, regresando a este concepto de vulnerabilidad antropológica. Se estima que se perdieron 7 millones de empleos solo en el 2020, que afectaron a 700,000 personas en cuanto a datos de empleo. Ahora, las afectaciones en niños, niñas y adolescentes, que es también bastante importante conocerlo, porque al final del día estamos hablando de las generaciones que nos van a continuar cuando nosotros ya no estemos aquí, y pues hay que atender estas situaciones. Por ejemplo, las situaciones de abandono escolar, la misma UNICEF ha arrojado la cifra de que en este 2021, en este regreso a clases, 3.4 millones de niños aproximadamente no regresaron a las aulas por situaciones de abandono escolar, por pérdida del trabajo de los padres y la inserción de ellos mismos en el trabajo infantil, pero también por muchas afectaciones que se vivieron a partir de los procesos de confinamiento en cuanto a la salud mental. Y desafortunadamente también los confinamientos trajeron altísimos índices de violencia doméstica. Por supuesto, aumento en los índices de desnutrición y de malnutrición, y el INEGI recién salido en meses pasados, en junio de este año, arrojó solamente que en 2020 y en lo que va de 2021, o sea, hasta junio, se habían presentado 500,000 suicidios en jóvenes de 25 a 34 años de edad. Entonces, estos son pues estas condiciones externas generadas por la pandemia que sí deben de alarmarnos. Además, en los adolescentes y en los adultos jóvenes, pues evidentemente mayores dificultades para la continuidad educativa, mayores adversidades para la inserción laboral. Si no hay educación, tampoco va a haber inserción laboral, empleos peor pagados, con jornadas más largas, con mayores riesgos de contagio y exposición de contagio, incremento en suicidios y depresiones, esto ya lo había mencionado, 500,000 suicidios en 2020 y hasta junio de este año 2021. En México, la tasa de incidencia de suicidio es una de las más altas de América Latina, 5.4 por cada 100,000 habitantes. Ahora, este punto es muy importante porque también igualmente parte de la pandemia y de los confinamientos pues fueron los rezagos en los esquemas de vacunación a nivel mundial, pero al mismo tiempo el rebrote de ciertas enfermedades que ya se habían erradicado desde hace muchos años. Ahí está, este es un artículo que se sacó ahora en agosto y que generó mucha polémica en el ámbito de las ciencias de la salud. Se hizo una investigación de cuáles habían sido las vacunas que se habían dejado. Y los datos son estos: 27.2 millones de niños se quedaron sin la vacuna contra el sarampión, y de hecho ya están volviendo, ya desde antes de la pandemia en México concretamente teníamos casos de sarampión, y ahora con este rezago en los procesos de vacunación, pues evidentemente está resurgiendo en sarampión no nada más en el país, sino a nivel mundial. Y 30 millones sin la vacuna de la difteria, parotiditis y tosferina. Entonces, no nos extrañe que dentro de un par de años empecemos a tener brotes muy fuertes de estas enfermedades y se vuelvan, a lo mejor no pandemias, pero sí epidemias importantes. 17 millones de niños se quedaron solo con una sola dosis, y los países o las regiones geográficas que sufrieron las mayores consecuencias es África subsahariana, Oriente Medio y Asia sudoriental, y concretamente los países India, Pakistán e Indonesia. Pero no nos quedamos nosotros fuera del esquema. Argentina, Chile y México tuvieron también muchísimos rezagos en los procesos de vacunación de los niños. Los meses de mayor rezago fueron marzo y abril, justo coincidió con el primer pico de la pandemia. La tasa de vacunación mundial antes del 2020 era del 95%, y a finales del 2020 empezó a decaer, y hasta agosto, que salió este artículo, era del 76%. Son cifras verdaderamente alarmantes. En los migrantes, pues sabemos que hubo muchas complicaciones por el cierre de fronteras, las dificultades en los desplazamientos, pero también los procesos de hacinamiento, las condiciones higiénicas precarias, el miedo para decir que estaban enfermos por temor a no ser deportados, etcétera. Y pues evidentemente esto genera muchos brotes y muchas muertes también entre migrantes. Solo para darnos una idea, la Oficina de la ONU para Migrantes hasta el 2020, que es la cifra más actual que tiene, nos decía que había un total de 281 millones de migrantes internacionales, lo que representa el 3.6% de la población mundial. Igualmente, son cuestiones que deberían de preocuparnos. Las personas en situación de calle, por supuesto, también están en un mayor riesgo de exposición, carecen de acceso a los servicios de higiene, de salud,
por supuesto al cubrebocas, al gel desinfectante, etcétera. También por sus índices de desnutrición o de malnutrición, pues tampoco tienen sistemas inmunes que les permitan defenderse contra el coronavirus y carecen, por supuesto, de seguridad y de protección social. Los presos es otro de los sectores poblacionales que más consecuencias sufrieron por condiciones de hacinamiento que favorecen, por supuesto, los índices de contagio, igualmente condiciones sanitarias e higiénicas precarias, falta de acceso a los servicios de salud y todos los consecuentes prejuicios que generan estigmatización y discriminación. No me detengo mucho en esto porque sé que la doctora María Eugenia Guzmán va a abordar este punto concreto, pero también con respecto las mujeres han sido las principales víctimas de violencia, sobreexplotación y trata de mujeres, y dentro de las mujeres en nuestro territorio, las mujeres afroamericanas. Son las que también han sufrido las peores pérdidas en el empleo o que tienen las tasas de inserción en empleos informales, de las mayores tasas de inserción en empleos formales. Por supuesto, muchas de ellas se desempeñan como trabajadoras domésticas y con la pandemia las trabajadoras domésticas fueron despedidas, lo cual implicó la pérdida de sus trabajos y esto con las consecuencias que tiene para las familias. Este informe de la CEPAL, ahí lo tienen ustedes, reporta que la participación laboral de las mujeres en 2020 fue de 46% y la de los hombres de un 69%. La tasa de desocupación laboral de las mujeres en 2020 fue del 12% comparado con un 10%. Y por último, también este documento que acaba de salir también en realidad tiene cortes trimestrales. La encuesta nacional de ocupación y empleo hasta julio del 2020 arrojaba que la población económicamente activa es de 59 millones de personas, de los cuales la tasa de participación en hombres es de 76.6 y la de mujeres de 44.7. La población económicamente activa en hombres es de 15.114.560, mientras que en mujeres baja a solo 10.750.299. La tasa de informalidad en mujeres también es mucho más alta que lo que es en hombres. Ahí tienen ustedes los puntos. Y ya para ir terminando, el caso de la violencia hacia la mujer, que también es un punto que pues lo hemos vivido y que ha ido creciendo conforme los procesos de confinamiento se volvieron cada vez más estrictos. Solamente entre marzo y abril las llamadas al 911 se incrementaron en un 60%. De febrero a marzo del 2020 se incrementó la violencia intrafamiliar en un 32%. Igualmente los delitos de feminicidio se incrementaron de 11.6 en 2018 a 19.7 en 2020. Y el último informe que sacó el Secretariado Ejecutivo de la Secretaría de Seguridad Nacional sobre incidencia delictiva con mujeres como víctimas arroja la cifra de 672 feminicidios solo en lo que va de enero a agosto del 2021. Bueno. Para concluir, pues simplemente algunas reflexiones. En primer lugar, pues la pandemia por coronavirus ha causado estragos y ha generado muchísimas deudas sociales en muchos sectores poblacionales. Muchas de ellas se van a tardar muchos años en subsanar, pero lo más grave es que las deudas que fueron o que siguen siendo las más difíciles de subsanar, pues han recaído precisamente ahí donde mayores han sido las carencias y donde más negados han sido los derechos a nivel histórico. Entonces, la pandemia nos afectó a todos, pero no nos afectó a todos por igual. En segundo lugar, rescatar esta idea fundamental de por qué estamos hablando de una deuda social, pues porque estas condiciones que generó la pandemia y la pandemia en sí misma son condiciones externas que afectan nuestra primera vulnerabilidad antropológica que tenemos solo por el hecho de ser seres humanos y de ser finitos, pero además pues por todas las condiciones externas que esto genera en los ámbitos económicos, culturales, políticos, sociales, familiares, en el ámbito de la salud, etcétera, y que por supuesto aquellas personas que no cuentan con las condiciones para sobreponerse a ellos tienen una doble y hasta una triple vulnerabilidad. Estas vulnerabilidades sociales son las que generan las deudas sociales. Si no tuviéramos y no fuéramos seres profundamente vulnerables, la pandemia no habría ocasionado secuelas y no habría ocasionado deudas sociales. Entonces, estas deudas sociales tienen la principal característica de ser deudas colectivas. Por ende, no le corresponde nada más a un actor de la sociedad o del gobierno subsanarlas, sino que nos corresponde a todos por igual. La mejor manera de subsanarlas pues es
tratar de tener un enfoque que propicie condiciones individuales para que las personas puedan vivir una vida digna y esta vida digna poco a poco vaya transformando el entorno colectivo y comunitario en donde se insertan. Son muchas las deudas sociales que el COVID nos ha heredado en todos los planos y sin embargo, pues atenderlas resulta una prioridad y atenderlas como colectivos, atenderlas desde nuestra trinchera, pero sabiendo que nos corresponde a todos, pues creo que el camino está en generar estas capacidades que permitan adueñarse de oportunidades y que por supuesto poco a poco vayan subsanando estos huecos y estas tragedias que el COVID nos ha acarreado. Pues muchísimas gracias por su atención. Gracias, Maru. Gracias, maestro Lepe. Y yo quedo a sus órdenes al final. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Marieli de los Ríos, por este análisis y reflexión sobre la deuda social y sus causas multifactoriales y sobre todo sus graves consecuencias, ¿no? Las deudas sociales, este panorama que nos brindó de los efectos del COVID, estas estadísticas, estas gráficas, pues que muestran un escenario grave y que sin embargo pues es una oportunidad de unirnos como sociedad y los gobiernos, la sociedad civil, enfrentar con políticas públicas adecuadas para ir subsanando pues a mediano y largo plazo todas estas deudas sociales. Muchas gracias, doctora de los Ríos. Gracias, doctora Guzmán. Y a continuación me voy a permitir presentarla. La doctora María Eugenia Guzmán Gómez es licenciada en Historia por la Universidad Nacional Autónoma de México, maestra en Filosofía por la Universidad Anáhuac del Sur y doctora en Historia y Literatura por la misma institución, sustentando la tesis El surgimiento de los derechos humanos como categoría imprescindible y su ambivalencia en el desarrollo histórico de la modernidad. Ha impartido clases en la Universidad Anáhuac desde el año 2000 de Historia y Filosofía en licenciatura y en posgrado. Es miembro de la Asociación Filosófica de México, ha participado en congresos nacionales e internacionales de filosofía e historia, participó en el proyecto de Sedena, que capacitó a las Fuerzas Armadas en temas de derechos humanos con perspectiva de género. Recibió capacitación en el curso Taller First Responders en Calgary, Canadá. Tiene un diplomado en Derechos Humanos desde la perspectiva de género impartido por la CNDH, un diplomado en Mujer en la Vida Pública, Feminismos, Género e Identidad que impartió el Instituto de Doctrina Social de la Iglesia. Publicó bimensualmente en el boletín Entre Saberes, que coordina el Centro Anáhuac de Derechos Humanos. Actualmente es coordinadora de la Maestría en Humanidades y la Maestría en Equidad y Desarrollo de la Facultad de Humanidades, Filosofía y Letras de la Universidad Anáhuac, México. Actualmente cursa un diplomado en Teología por la Universidad Tomás de Aquino. Doctora Guzmán, muchas gracias. La palabra es suya en estos momentos. Muchísimas gracias. Me voy a permitir compartir unas láminas para acompañar mi ponencia que he preparado para esta ocasión. Vamos a ponerlo en forma de presentación. Ahí está. Bueno, pues yo voy a hablar de las deudas sociales del COVID, pero desde una perspectiva de género. Voy a comenzar mencionando que las deudas sociales son provocadas por la desigualdad social. El contexto de la pandemia ha sido un actor que ha fomentado la desigualdad, que ha fomentado la desigualdad a diferentes sectores de la población mundial, específicamente a la mujer. Si antes sufría desigualdad, esta se ha profundizado y radicalizado a raíz de la misma emergencia sanitaria. Sin embargo, ya se conocía la existencia de esta desigualdad antes de la pandemia. ¿Qué se ha hecho para enfrentarla? En una coyuntura histórica, se consolidó en 1948 la Declaración Universal de los Derechos Humanos, cuyo documento nace como un consenso de las primeras reuniones de la Organización de las Naciones Unidas como respuesta a las atrocidades sufridas durante la Segunda Guerra Mundial. En dicha declaración se buscó promover y proteger a todas las personas de todos los grupos sociales del mundo bajo los principios de igualdad y no discriminación, así como de universalidad,
interdependencia, indivisibilidad y progresividad. Sin embargo, a pesar de que este instrumento declarativo haya establecido dichos principios, la realidad no es así. Hoy en día la desigualdad persiste y casi un siglo después parece ser que estos no son aplicados en la realidad internacional. Desde una perspectiva de género y con respecto a la deuda social, se tiene que refrendar que en los derechos humanos están incluidas las mujeres. Es decir, los derechos de las mujeres son derechos humanos. Con base en lo anterior, este escrito pretende dar información, evidencia y análisis sobre los impactos, retos y acciones que se deben de tomar a fin de responder a las necesidades de la mujer dentro del contexto de la pandemia. El concepto de deuda social ha sido un debate constante y sin consenso por la comunidad académica. Sin embargo, hay dos cuestiones que se han puntualizado. La primera es el reconocimiento de que existe la desigualdad que permite visibilizar las desigualdades existentes en el mundo, lo que hace que se pueda enfrentar a cualquier tipo de desigualdad, ya sea económica, social, cultural o de género. Además, dicho reconocimiento permite identificar a los sectores que poseen la deuda social y logra que se pueda saber cuáles son los grupos a los que se les tiene esta deuda. Cito al Papa Francisco: no es sano que nos habituemos al mal, no nos hace bien permitir que nos anestesien la conciencia social. Cierro la cita. La sociedad no se puede permitir seguir normalizando estos actos. El ser humano como individuo debe ser consciente de lo que pasa a su alrededor. Rita Segato, escritora y feminista brasileña, nos habla sobre la realidad social. Cito: la repetición de la violencia produce un efecto de normalización de un paisaje de crueldad y con esto promueve en la gente los bajos umbrales de empatía indispensables para la empresa predadora. La llamo pedagogía de la crueldad. Cierro la cita. Ahora bien, el segundo concepto es la responsabilidad. Desde una visión cristiana, la deuda social refiere a un concepto en acción, cristiano y responsable. Es decir, para el cristiano la deuda social es una cuestión que tiene que atender y responsabilizarse de ello. Abro una cita. Los responsables de la gestión pública, los ciudadanos de los países ricos, individualmente considerados, especialmente si son cristianos, tienen la obligación moral de tomar en consideración la interdependencia que existe entre su forma de comportarse y la miseria y el subdesarrollo de tantos miles de hombres. Cierro la cita, es de la solicitud de Rey Sociales. Por lo tanto, el cristiano tiene una obligación moral de velar por la mejora de miles de personas que viven en la miseria y el subdesarrollo. En ese sentido, la deuda social es una cuestión fundamental que debe de atender para la mejora de la sociedad. La desigualdad puede ser vista desde muchas perspectivas: social, económica, política, étnica, racial, cultural, de género, entre otras. Con respecto a la desigualdad por género, que es la que hoy traigo a la mesa, en el último siglo se ha puesto el debate sobre cómo lograr un mejor balance en el desarrollo de la mujer. La encíclica del Papa Francisco, Querida Amazonía, nos hace reflexionar sobre la normalización en la sociedad a partir de los procesos de desigualdad que se viven día a día. Cito: esta historia de dolor y de desprecios no se sana fácilmente y la colonización no se detiene, sino que en muchos lugares se transforma, se disfraza y se disimula. Cierro la cita. En este sentido, el Papa Francisco nos invita a pensar que la colonización no es cosa del pasado, persiste hasta nuestros días. Normalmente uno creería que al hablar de colonización
solo se estaría hablando de los procesos históricos que se vivieron en América y África durante los siglos XVI y XIX respectivamente, y no la que se lleva a cabo hoy en día. Francisco se refiere a un dominio social entre diferentes grupos que generan profundas brechas de desigualdad en donde diferentes sectores son dominados por otros. En el caso de la mujer, este subgrupo se encuentra dominado en las distintas esferas de la sociedad, ya sea económica, política, social y cultural, en donde sin duda se ve una diferenciación de trato y desarrollo. En sí, de acuerdo con información de las Naciones Unidas, la tasa de pobreza entre 2019 y 2021 aumentaría un 9% frente al descenso del 2.7% antes de la pandemia. Estas son cifras que nos muestra ONU Mujeres en 2020. Para 2021 se tiene previsto que por cada 100 hombres entre 25 y 34 años en situación de pobreza extrema, habría 118 mujeres. Dicha diferenciación se estima que crezca hasta las 121 mujeres por cada 100 hombres para 2030. Además, bajo una perspectiva numérica, para 2021 se calcula que habrá en el mundo 434 millones de mujeres y niñas viviendo en extrema pobreza, representando una subida de 47 millones como consecuencia del impacto del COVID-19. Se estima que dichas proyecciones no volverán a los niveles previos a la pandemia hasta 2030. Estos datos reflejan la existencia de una desigualdad y una brecha social significativa hacia la mujer. Si bien ya se conocía de dicha desigualdad y dicha brecha, la pandemia solo ha venido a agudizarla cada vez más. En ese sentido, resulta relevante atenderla con más urgencia, a fin de mitigar efectos más profundos que puedan radicalizar aún más la desigualdad y la colonización hacia la mujer. Ahora bien, es importante mencionar que la pobreza provoca desigualdad y esta, a su vez, provoca violencia. Esto es debido a que gracias al contexto de la emergencia sanitaria ha aumentado la tensión en el hogar y puede también aumentar el aislamiento de las mujeres. Cabe mencionar que en términos generales, las emergencias humanitarias, los desastres y las pandemias mundiales ponen a las mujeres y a las niñas en un mayor riesgo de violencia. En ese sentido, el hogar, que se supone que debería de ser un lugar seguro o el más seguro, se ha vuelto ahora más que nunca un lugar de violencia y agresión. A nivel global, de acuerdo con ONU Mujeres, 242 millones de mujeres y adolescentes entre 15 y 49 años han sido víctimas de violencia física y o sexual a manos de su pareja. Asimismo, 137 mujeres son asesinadas a diario en el mundo por un miembro de su familia. Menos del 40% de las mujeres que sufren violencia buscan algún tipo de ayuda y menos del 10% de quienes lo hacen recurren a la policía, también con cifras de ONU Mujeres del 2020. Se tiene como dato que 14 de los 25 países con mayor número de feminicidios en el mundo se encuentran en América Latina. Cabe mencionar que para este punto, estas estadísticas representan un aumento considerable de violencia y desigualdad hacia la mujer derivada de la pandemia. En referencia a lo anterior, desde el contexto mexicano y de acuerdo a la información del Instituto Nacional de la Mujer, entre enero y febrero de 2020 se han registrado 166 presuntas víctimas de delito de feminicidio y 466 víctimas mujeres de homicidio doloso, dando un total de 632 víctimas de feminicidios y homicidios dolosos. Asimismo, de acuerdo con InMujeres del 2020, en los primeros meses del 2020 correspondientes al inicio de la emergencia sanitaria,
se han contabilizado 9.941 presuntas víctimas de mujeres de lesiones dolosas. De igual manera, en el mismo periodo, se han atendido 40.910 llamadas de emergencia al 911 relacionadas con incidentes de violencia contra la mujer. Además, se ha de mencionar que los estados cuyo mayor índice de violencia son Baja California, Chihuahua, Jalisco, Michoacán, Guanajuato, Estado de México y Veracruz. Dicho sea de paso, en el periodo de abril a mayo del 2020, la violencia a la mujer en el rango de edad de 12 a 17 años corresponde a un 65.4% en relación con el 34.6% que se le ejerce a los hombres. Asimismo, con respecto al grupo de entre 1 a 11 años, el 51.3% corresponde a las mujeres y el 48.7% a los hombres. En sí, con todas estas estadísticas, queda asentado el incremento de la violencia desde marzo del 2020, que es el inicio del confinamiento, lo cual demuestra un aumento de la violencia ya ejercida hacia la mujer. En relación con los datos anteriores, resulta evidente que como respuesta ante esta violencia generalizada hacia la mujer, se debería asegurar la continuidad de servicios esenciales para responder a la violencia contra las mujeres y las niñas, desarrollar nuevas modalidades de brindar servicios en el contexto actual y aumentar el apoyo a organizaciones especialistas de mujeres para ofrecer servicios de apoyo a nivel local y territorial. Sin embargo, para llevarlo a cabo, es relevante identificar las problemáticas que se tienen. Se ha visto, por ejemplo, que los servicios públicos de atención a las mujeres en los hospitales, en servicios para la prevención y reproducción sexual, embarazos y demás servicios, ha disminuido o se ha desatendido por la pandemia y que no se considera como servicio esencial los servicios de atención hacia la mujer, tanto en cuestiones de salud como en seguridad. Ahora bien, es importante destacar que estos problemas se radicalizan más si es mujer de campo, indígena, migrante o discapacitada, lo cual profundiza la limitación a los accesos de salud y de seguridad pública. Pandemia y perspectiva de género. Ahora bien, como se ha ido planteando a lo largo del de la presente exposición, la pandemia ha impactado en gran medida a la mujer. Este impacto se ha visto desde diferentes sectores, como es el laboral, la salud, el hogar, así como la intensificación en la violencia y la explotación. Presento una serie de datos estadísticos que lo demuestran. El 75% del personal médico de primera línea son mujeres. Todos estos datos son del IS Global Foundation del 2020. El 24% de los miembros del Comité de Emergencia de la Organización Mundial de la Salud para COVID son mujeres. El trabajo doméstico representa el 91.3% de mujeres. En el sector de asistencia social y salud corresponde a un 73.5% de mujeres. En la educación, el personal representa un 71.3% de mujeres. Para alojamiento y servicios de comida representa el 54.6% de mujeres. En los sectores rurales e indígenas, donde un hombre recibe 250.193 pesos por su trabajo, la mujer por el mismo trabajo recibe 152.30 pesos. Es relevante, a fin de fomentar la equidad de género dentro del contexto de la pandemia, atender dicha situación con perspectiva de género. En sí, se ha de entender que toda respuesta con perspectiva de género es el proceso de evaluación de las consecuencias que tendrán esas respuestas
para las mujeres y las consecuencias que tendría para los hombres dentro de cualquier actividad planificada, como legislación, política o programas en todos los sectores o niveles. No impacta igual una política pública al hombre que a la mujer. Tal como fue mencionado, si se quiere atender a la violencia, es relevante contar con servicios y centros de apoyo especializados a fin de prevenirla y erradicarla. Sin embargo, esto no es lo único que se necesita. Si se quiere llegar a una erradicación de la discriminación y la desigualdad en contra de la mujer, es importante visualizarla y atenderla con perspectiva de género. Dentro del contexto de la pandemia, es relevante crear programas y sistemas de atención a favor de la protección y promoción de los derechos de la mujer. Ante este panorama, hay que tener un plan de acción concreto. Dicha acción debe ser constituida a partir de la solidaridad. En la encíclica Solicitud Rei Socialis se reflexiona lo siguiente, cito: no sería completo si no se señalara la existencia de aspectos positivos, la plena conciencia en muchísimos hombres y mujeres de su propia dignidad, una viva preocupación por el respeto de los derechos humanos y en el más decidido rechazo de sus violaciones. Cierro la cita. Este fragmento, sin duda, nos señala cómo es necesario vivir en una sociedad bajo los principios de igualdad y derechos humanos, reconociendo la dignidad de todas las personas. Asimismo, el Papa Francisco nos dice, cito, superar las diversas mentalidades para construir redes de solidaridad y desarrollo, una globalización de la solidaridad, una globalización sin dejar a nadie al margen. Cierro la cita, es de Querida Amazonía. En este sentido, el Papa Francisco habla de la información, de hablar tanto de los efectos positivos y negativos de la globalización y de la importancia de impulsar a todos al desarrollo que dicho proceso promueve para la economía, la sociedad y la cultura. Rita Segato establece en relación a la mujer lo siguiente, cito, solamente un mundo vincular y comunitario pone límites a la cosificación de la vida. Cierro cita. Finalmente, vuelvo a citar al Papa Francisco en Querida Amazonía, abro cita, la vida es un camino comunitario donde las tareas y las responsabilidades se dividen y se comparten en función del bien común. Cierro la cita. Ya para manera de una conclusión, una reflexión final, toda esta exposición ha evidenciado cómo la pandemia ha venido a radicalizar y profundizar la deuda social que se tiene hacia la mujer. Más allá de una deuda social, existe una constante y perpetua desigualdad y discriminación que la sociedad ha normalizado y hoy se ha visto con mayor fuerza gracias a la pandemia. Con todas las evidencias que se han presentado, el siguiente paso es reconocer la existencia de estas desigualdades y discriminación que se tienen a la mujer y después responsabilizarse de ellas. No es suficiente crear mecanismos e instrumentos normativos en materias de derechos humanos a fin de solventar el problema, sino hay que solidarizarse y caminar juntos a fin de erradicarla y buscar la igualdad entre las personas. Dentro del contexto de la pandemia y la mujer, tal como ha dado a entender el Papa Francisco, es necesario vivir en corresponsabilidad a fin de lograr el bien común. Sin duda alguna, a fin de tener una respuesta concisa y eficiente ante la pandemia para disminuir y erradicar la discriminación y desigualdad hacia la mujer, es necesario crear programas, incentivos y pensamientos fundamentados con perspectiva de género. Muchas gracias. Muchas gracias, doctora Guzmán.
creo que después de haber abordado el tema de la deuda social de modo general, el aterrizarlo particularmente en las deudas sociales hacia la mujer, o más bien la visión del COVID con perspectiva de género, creo que ha sido muy ilustrativo con respecto a la gran urgencia que tenemos de saldar esta deuda histórica que ha pasado a veces desapercibida. Muchas gracias por su ponencia, doctora Guzmán. Muchas gracias, doctora de los Ríos. Pues hemos concluido las exposiciones de los miembros de esta mesa y nos abrimos con mucho gusto a las preguntas que tengan las personas que nos escuchan. Estoy atenta al chat. Doctora, en Facebook hay un comentario que dice que uno de los autores personalistas, Julián Marías, tiene un breve pero sugerente texto sobre ética precisamente, titulado Tratado de lo Mejor, la Moral y las Formas de Vida. Agradecemos a la maestra Lourdes Cabrera que hizo este comentario y decirles que efectivamente yo creo que el estudio de los autores personalistas se ha centrado fuertemente en el tema antropológico y ciertamente la antropología personalista todavía es una disciplina en desarrollo, pero definitivamente existen otras áreas en desarrollo, como decíamos, la teoría del conocimiento, la epistemología, del mismo modo la ética, y es interesante porque lo que nos menciona la maestra Cabrera en este comentario, pues es que es un breve pero sugerente texto, ¿no? Del mismo modo, he estado en un seminario sobre José Ortega y Gasset y más o menos la respuesta fue la misma, que José Ortega y Gasset tiene breves pero sugerentes textos sobre el tema ético. Creo que hay que ir entresacando de estos textos breves y sugerentes y altamente significativos, tenemos que ir entresacando pues digamos, los contenidos que nos permitan desarrollar una ética personalista futura que está bastante delineada, digamos, en su mayor parte, ¿no? Pero bueno, hay numerosos autores personalistas que todavía hay que profundizar y trabajar con ellos en términos de su pensamiento ético. Yo quisiera preguntarle también a usted, maestro Lepe, sobre la ética en el mundo de hoy. ¿Qué perspectivas le ve usted a la ética personalista en el mundo contemporáneo? ¿Qué visos en un mundo pues poco ético, ¿no? En un mundo que ya no es, digamos, que la ética no es una prioridad y que pues la humanidad camina un poco coja de fundamentos morales? ¿Qué cabida tiene la ética personalista? Gracias, doctora. La realidad es que nuestro mundo no solo ha puesto un poco entre paréntesis y ha olvidado, por ejemplo, la ética, no solo eso, sino también particularmente ha olvidado a la persona. Y entonces se ponen otros valores por encima de la persona, como puede ser la autonomía, como puede ser la libertad, como puede ser el bienestar de una persona. Y pareciera que el valor de las personas es un valor relativo. Por eso, particularmente, porque hemos relativizado el valor de la persona, hemos relativizado también el bien y por tanto la ética. Y entonces lo que es bueno para ti no es bueno para mí. Creo yo que el personalismo es una filosofía no solo actual, sino una filosofía necesaria por esta misma razón. Porque necesitamos en primer lugar rescatar a la persona humana, necesitamos reubicar en el centro de nuestras preocupaciones a la persona humana y de ahí todo lo que se deriva de ella, como es la tutela de la verdad, la tutela del bien, la tutela de la belleza. Por eso hablábamos un poco de la epistemología, la ética, incluso la estética. Pero si perdemos a la persona humana, la realidad es que cualquier ética resulta
relativamente banal, ¿no? Porque va a concluir en un relativismo, que es lo que está sucediendo, sobre todo en el discurso posmoderno y en lo que Bauman llama hoy día la sociedad líquida. Pues caemos en un discurso relativista donde en el fondo pues todas son buenas intenciones y lo que hay es una búsqueda, digamos, bien intencionada de una vida digna para todos, pero a veces sacrificando a las personas, a veces enfrentando a las personas. Yo creo que mucho de lo que hemos visto en nuestro querido país en las últimas semanas es algo que debemos resolver con una reflexión, por supuesto, antropológica y ética muy profunda, porque los discursos que enfrentan, que generan odio, que la realidad es que no nos van a llevar muy lejos. Pero bueno, un poco para decir, creo que el pensamiento personalista tiene esta característica y ciertamente es actual y relevante. Doctora, si Pues puedo sí, lo hacer vemos. Sí, perdón. Adelante, no, nada más para cerrar, pues sí, lo vemos muy necesario y sobre todo en estos temas de las deudas sociales del COVID y las deudas sociales del COVID con perspectiva de género, pues ahí está el vacío de la perspectiva personalista, de rescatar esa persona humana, de verla en su integralidad, ¿no? Creo que ahí podemos ver esa necesidad que la sociedad tiene de valorar a la persona humana. Y si usted me permite, doctora, quisiera preguntarle a la doctora Marieli de los Ríos, porque al hablar de deuda social y al hacer una definición tan precisa de deuda social como la que hizo, recordé que la Universidad Católica Argentina tiene me parece que tiene un observatorio de la deuda social argentina que cada año emite un informe. Doctora de los Ríos, en México, le pregunto, ¿existe alguna institución que emita periódicamente análisis equiparables a los de la Universidad Católica Argentina o está por construirse en México? ¿Valdría la pena que se construyera? Le hago esta pregunta. Gracias, maestro. Muy buena la pregunta. La verdad es que efectivamente este centro de Argentina, que incluso fue constituido por el entonces cardenal Jorge Mario Bergoglio, tiene pues aportes interesantísimos y un análisis muy minucioso de la realidad. Yo diría que en México no tenemos algo parecido y no lo tenemos porque no hemos logrado asir este concepto de deuda social. Es decir, tenemos mediciones de la pobreza, tenemos mediciones del desempleo, tenemos mediciones de la violencia, tenemos mediciones en las agencias de migración, en el Instituto Nacional de Migración, etcétera. Pero no hemos logrado cobijar todas estas deudas sociales. Entonces, en ese sentido, yo creo que sería muy pertinente. Si me preguntan en dónde debería de caer, pues yo creo que no debería caer en una sola institución, sino debería de ser un conjunto de instituciones que propusieran un observatorio igual que el que tenemos en Argentina. Creo que sería una apuesta muy novedosa, pero además muy urgente, porque si queremos hacer este giro a la persona, creo que tenemos que entrarle a las condiciones que menoscaban a esta persona, ¿no? Y que la han menoscabado por años. Entonces, yo le agradezco el comentario, la verdad es que no se me había ocurrido, pero ahora ya me voy con esta inquietud. Gracias, maestro. Gracias, doctora. Y perdón, yo quisiera también a la doctora Guzmán hacerle una pregunta muy rápida. Adelante, maestro. Muchísimas gracias. Creo que el análisis que realiza usted, doctora Guzmán, sobre justamente la deuda social a partir de toda la crisis del COVID, con una perspectiva de género, es precisamente un ejemplo de un discurso que une, que pone el dedo en la llaga, porque estamos hablando de una población vulnerable verdaderamente y que además, en medio de su vulnerabilidad, tiene pocos medios para pedir ayuda y además pide poca ayuda. O sea, me parece que las cifras que nos dio y los datos que nos dio son dramáticos, pero quisiera yo hacer como una, digamos, una metaponencia, o sea, pedirle su perspectiva de la metaponencia, es decir, ¿es posible construir un discurso de género que une, que se orienta a la resolución de los problemas de una manera profundamente creativa y, digamos, humanista, que es como lo ha hecho usted? Entonces, por favor. Pues sí, yo creo que los feminismos, hay muchos tipos de feminismos y entonces hay que verlos con cuidado. Pero yo creo que sí, desde una filosofía humanista,
se puede plantear un feminismo auténtico. Un feminismo, lo primero sería respetando la dignidad de la mujer y respetando la dignidad del hombre, ¿no? En una perspectiva histórica, pues el feminismo ha pasado por muchas etapas de radicalismo que seguramente han sido necesarias para visualizar el problema de la mujer, ¿no? Creo que ha sido una etapa en el desarrollo del feminismo necesaria para visualizar el problema, un problema acallado durante pues, siglos, ¿no? Entonces, una vez pasada ya esa radicalización que tiene su efecto en el propio movimiento, ya hay teorías feministas más realistas, de menos confrontación, de complementariedad, de no luchar por una igualdad sustantiva, porque si bien somos personas y somos seres humanos y tenemos dignidad, pues hay una gran diferencia y hay una diferenciación natural, biológica, psicológica entre los hombres y las mujeres. Entonces, no podemos pretender que mujeres quieran ser hombres y que hombres quieran ser mujeres. Cada quien tiene sus propias, su propia dignidad basada en su sexo. Entonces, creo que las nuevas perspectivas de complementariedad, de reencontrarse, ¿no? A lo mejor de verse a la cara sin agresiones ni de un lado ni del otro, se puede caminar, como usted dice, maestro, a un discurso de equidad para una sociedad mejor para construir una mejor sociedad de la que tenemos en la actualidad, ¿no? No nos gusta, la realidad no nos gusta esta desigualdad, o sea, reconocemos que hay una desigualdad, no nos gusta ni a las mujeres ni a los hombres. Entonces hay que caminar juntos en solucionar, primero en equilibrar esta desigualdad histórica y luego caminar juntos hacia una sociedad de equidad. Creo que pues ese es mi comentario. No sé si tengan alguien más, nos queda un minutito por si hay algo más que reflexionar. Si no, pues damos por terminada esta mesa. Les agradezco mucho al maestro Carlos Lepe, a la doctora Mariely de los Ríos, colegas entrañables, y pues fue un gusto compartir con ustedes pues estas reflexiones filosóficas. Muchas gracias. Muchas gracias a todos. Gracias. Muy buenas tardes. Muchas gracias a todos que nos escucharon. Buenas tardes.